Quiero empezar este video aclarando que tal vez muchas de las cosas que diga les resulten simples o obviedades o cosas que dicen mal, pero esto es obvio, ¿para qué me lo está explicando? Eh, pero el problema es que lo que empieza a pasar con JavaScript y con la programación en general es que son una sucesión de cosas simples, digamos, tal vez de obviedades incluso, que se empiezan a entrelazar y rápidamente complejizan todo el panorama. Así que tal vez vemos una cosa y decimos, esto es obvio, después vemos otra y decimos, esto es re fácil, y cuando se empiezan a interactuar y mezclar y a combinar, de repente se hace algo que nos confunde, nos pierde y rápidamente nos marea. Así que, muy importante, si hay cosas que les parecen obvias, igual tómense un minuto para asentarlas bien, asegurarse de que las entienden bien a fondo y para así poder ir construyendo sobre conocimientos bien asentados. Bien, dicho eso, vamos ahora sí a entrar al mundo de JavaScript. Vamos a empezar a escribir nuestros primeros códigos, nuestras primeras líneas de JS, como se lo llama. Y vamos a empezar viendo qué es lo más básico y fundamental del lenguaje, que son los valores. ¿Sí? Vamos a ver que a medida que avancemos en el curso, vamos a ver distintas herramientas y cosas, pero un poco hay que distinguir entre lo que son los valores, que son cosas que podemos guardar o que podemos utilizar como un valor final, por así decirlo. Y después vamos a ver que hay herramientas como por ejemplo el loop o un condicional que son simplemente herramientas que nos ayudan a llegar a un valor final. Pero básicamente lo que vamos a estar haciendo es moviendo valores y haciendo que esos valores hagan cosas. Ya lo van a ir entendiendo mejor. Tal vez lo que es un valor en sí es algo un poco difícil de definir, es un concepto tal vez medio difuso, es como decir que es un número en la matemática, pero bueno, acá por lo menos podemos pensar en un valor como algo que podemos como agarrar, ¿sí? Que podemos guardar y que va a ser un resultado al que queremos llegar, o que queremos utilizar para llegar a un nuevo resultado. Entonces, básicamente en JavaScript hay dos como grandes grupos de valores, que son los valores primitivos y después los valores que son objetos y funciones. Los podemos pensar como los valores más atómicos o más reducidos a su mínima expresión, esos serían los primitivos, y los valores que son objetos y funciones son como valores que se componen de otras cosas, ¿sí? O que engloban varios valores, tal vez. Entonces, yendo a los primitivos, tenemos números, ¿sí? Y decimos primitivos porque un 1 es un 1 y no hay nada que podamos hacer para modificar ese valor, ¿sí? O lo usamos o no lo usamos, pero el 1 en sí es un 1, es un valor primitivo, ¿no? Digamos, es el valor final al que llega esa expresión. O cualquier número, ¿no? Para el llevar el caso. Entonces tenemos los números, los strings, que los strings son básicamente cadenas de caracteres que en el lenguaje normal nosotros llamaríamos como textos, ¿sí? Y muy importante, los strings siempre van entre comillas, pueden ser dobles o pueden ser comillas simples también, pero siempre que escriban palabras o texto en JavaScript siempre van a ir entre comillas. Ya vamos a dedicarle una sección específica a esto. Después, acá lo mismo, ¿no? La palabra hola es la palabra hola y punto. Si yo la modifico o la cambio por otra palabra, pasa a ser otra palabra, pero la palabra hola en sí se mantiene porque es, como concepto, como valor, es un carácter en sí, ¿sí? O una H, ¿sí? La H es la H, punto. Entonces, eso es a lo que se refieren los valores primitivos, como lo más simplificado y final posible. Después tenemos dos valores booleanos que se llaman, que son true y false. Simplemente esto, o sea, verdadero o falso, que son valores, o sea, un valor verdadero le indica a JavaScript que, por ejemplo, puede avanzar. Más adelante lo vamos a ver cuando hagamos un loop o un ciclo. El falso es un valor que es como justamente eso, que tal vez indica un o frenar o que hay algo que es falso. Entonces los booleanos son simplemente true y false, verdadero y falso, que son valores que vamos a usar después para activar ciertas partes de un programa. Y después hay otros dos que son undefined y null, que básicamente indican que hay algo que no tiene nada, así que está vacío. Estos dos conceptos son muy parecidos. La única diferencia es que undefined es cuando algo está vacío porque, digamos,
porque está así y no hay una razón específica, no fue hecho adrede, no está vacío adrede, sino que tal vez hay algo que quedó sin explicitar o que quedó sin completar un valor, o hay algo que no devuelve nada, pero bueno, undefined es que hay algo que está vacío y null es cuando nosotros adrede le decimos que cierta cosa está vacía. Por ejemplo, no sé, si usáramos estuviéramos viendo un carrito de compras y chequeamos, ¿tiene ítems? No. O sea, la persona, por ejemplo, lo vacía, eso queda null porque lo vació adrede y queda vacío. Entonces, undefined y null son dos valores como vacíos que indican que algo está vacío. Undefined es genérico y null es cuando el programador el programa lo especifica adrede. Entonces, esos serían los valores primitivos que vamos a usar: números, strings, booleanos, true y false, verdadero o falso, y undefined y null, que son vacíos. Esos son como las cosas más básicas, los átomos que componen este universo JavaScript. Bueno, después hay dos más primitivos que son nuevos y que nunca los van a usar, por lo menos en este curso, y en su carrera lo van a usar muy poquito, si es que los usan, que se llaman symbols y begins, pero ahí no nos vamos a meter. Así que nos podemos quedar con estos 5 valores primitivos, que son como los átomos de JavaScript. Entonces, esos son lo que serían los valores primitivos. Y después tenemos otros valores que son valores como complejos o tal vez compuestos de otros valores, que son los objetos y las funciones, que a esto le vamos a dedicar clases enteras, ¿sí? Un objeto, por ejemplo, podría ser un valor que sea un perro, por ejemplo, o cualquier cosa que querramos como modelar. Entonces yo podría decir nombre Firulais, raza perro y edad 4, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, sería un objeto, que es un valor porque es el perro, pero vemos que es un objeto que es más complejo, un valor que es más complejo porque es como una entidad que engloba otros subvalores adentro. En este caso, dos strings, Firulais y perro, y un número que es la edad. Entonces, vemos que tenemos los valores primitivos, que son los más sencillos, los últimos, y los valores que se componen más complejos como objetos y funciones. Esto de vuelta, ya lo vamos a ver en más detalle. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco en escribir nuestros primeros valores y ver un poco ciertas propiedades que tienen para ya empezar a meter mano al lenguaje.